¿cierto? Pero es el concepto que yo he construido a partir de mis ideas. Aquí hay características que son las AES de la autoestima, ya que las propone el autor Bonet. Tenemos entonces puras características de la autoestima que empiezan con la letra A. A de aprecio, significa que hay un encantamiento por las cualidades y es consciente de que es capaz de desarrollarlas y favorecer las otras que están como más disminuidas o están ocultas, ¿ya? Aprecio, ¿ya? Es una forma de demostración de un valor que yo le doy a mis cualidades. Afecto, actitud positiva hacia sí mismo, de tal manera que se encuentra bien consigo mismo. Es decir, yo me siento conforme con lo que yo estoy, con lo que yo soy, entonces desarrollo ese afecto o esa actitud positiva. Aceptación, reconozco con serenidad mis aspectos desagradables, con serenidad y agregaría yo sinceridad. Es importante aceptar también que obviamente nosotros tenemos debilidades, tenemos aspectos desagradables de nuestra personalidad y tenemos que hacernos responsables de las consecuencias que puede traer estos aspectos desagradables. Atención, tiene que ver con el tema de la escucha, ¿ya? De cuidar eh, todos estos mensajes que nos puede enviar nuestro organismo respecto de las necesidades que tiene. Muchas veces uno no le cuesta mucho como desarrollar esta capacidad de atender una necesidad física, por ejemplo. Supongamos que hemos pasado varios días durmiendo poco, que en realidad no vemos que a pesar de que dormimos, no descansamos lo suficiente. Por lo tanto, allí hay un tema en donde no estoy escuchando con atención esta necesidad y finalmente produce agotamiento físico, ¿ya? Y no me hago cargo de esa necesidad, ¿ya? Entonces, no solamente en el ámbito físico, sino que en el ámbito psicológico, en el ámbito intelectual y espiritual, ¿ya? Y poner atención a esa escucha. La autoconciencia, que es vivir dándose cuenta del mundo interior, escuchándose a sí mismo amistosamente, ¿ya? Acá en la autoconciencia, yo he visto personas, y seguramente ustedes también, en donde uno nota que tienen como una especie de mundo interior en donde eh, conversan consigo mismo, ¿cierto? Se dan cuenta de lo que sienten, ¿ya? Verbalizan ese mundo interior, claro, y logran hacerlo consciente. Hay otras personas que no tienen esa capacidad, por lo tanto, como autoestima o como valor, pierden una de estas características de autoconciencia, de hacer presente aquello que me está pasando, porque les cuesta mucho, ¿ya? Por último, la apertura y afirmación es una actitud abierta, atenta al otro. Esto nos relaciona desde la autoestima desde un punto de vista de comunicación y desde el punto de vista de establecer relaciones sociales de manera abierta. Apertura significa no solamente que yo me comunique, sino que al contrario también escucho al otro y lo recepciono. Tengo esta apertura para poder comunicar, decir, pero también escuchar. Un individuo con baja autoestima. Aquí tenemos muchas características de una persona que tiene baja autoestima, que ustedes las pueden revisar después con mayor detención, pero a lo que apuntamos acá es que efectivamente existe una valencia, un valor que yo le puedo asignar a mi autoestima que puede ser positivo o negativo. En este caso, si usted lo viera como con números enteros, está el cero, que es el neutro, y del cero hacia abajo vienen todos los negativos. Allí encontramos la escala de personas que tienen baja autoestima, ¿ya? Entonces suman una serie de características que, que no le aportan positivamente a darle valor a su ser, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, tenemos una excesiva eh, crítica o ser quejumbroso, ¿cierto? Andarse quejando de todo lo que pasa, todo es un problema. Las personas tienden a ser más compulsivas, tratan de llamar la atención
a cada rato, una actitud a veces inhibida frente al resto de la sociedad. Se recuerda que veíamos como característica apertura. Aquí al contrario, se inhibe, es poco sociable, es inseguro, es tímido, tiene un ánimo triste, ¿ya? Una actitud desafiante o agresiva, una actitud derrotista, ¿ya? Autocrítica desmesurada, es decir, esta persona constantemente está insatisfecha y además como que se culpa o no logra sacar de sí ese peso, ¿ya? Excesiva sensibilidad a la crítica ajena, sentimientos de culpa, inferioridad, irritabilidad, tendencia pesimista, metas poco realistas, pensamientos fatalistas. Aquí se junta todo como una negativa y finalmente como resultado tenemos un individuo con baja autoestima, con una valoración negativa de sí mismo. Por otro lado, tenemos un individuo con alta autoestima en donde a partir de esa frase que aparece allí, perdón, yo me quiero, a partir de esa sentencia, yo me quiero, soy capaz de desarrollar eh, una capacidad para enfrentar los problemas de buena manera, es decir, es una persona resiliente, ¿cierto? Es una persona que es creativa, que logra autonomía, es capaz de emprender proyectos porque se siente capaz, sus relaciones a nivel social son satisfactorias, esto favorece el aprendizaje, ayuda a superar sus dificultades personales, fundamenta la responsabilidad. Si yo me quiero, me hago cargo de mí mismo, ¿cierto? Estimula las relaciones sociales saludables, garantiza una proyección, ¿cierto? Quien tiene una autoestima positiva se proyecta, ¿ya? Se proyecta porque tiene una mirada más allá, una mirada esperanzadora, una mirada que lo lanza hacia adelante, ¿cierto? Una persona con una alta autoestima es motivada, es capaz de expresar sus sentimientos y manejar las emociones con seguridad, es capaz de controlar sus emociones, ¿ya? Emplea un estilo de comunicación asertivo, ¿ya? Entonces, si visualizamos esta balanza y tenemos una persona con alta autoestima y una persona con baja autoestima, probablemente aquella persona que tiene alta autoestima va a tener posibilidades de lograr el éxito personal con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque desarrolla más confianza en sí misma, confía en sus capacidades y por último se enfoca y sabe que todos en esta vida tenemos el derecho y somos merecedores de ser felices, de buscar un espacio que nos brinde felicidad y bienestar. ¿Bien? En conclusión, y aquí vamos viendo muchos de los temas que ya hemos visto que son reafirmados por el tema de la autoestima. Bien, entonces, tenemos primero, a mayor autoestima, más preparados estaremos para afrontar adversidades, es decir, soy más resiliente. A mayor autoestima, más posibilidades tenemos de ser creativos en nuestro trabajo y estudio. Es decir, más autoestima, más creatividad. A mayor autoestima, más me conozco. Recuerde que la autoestima, el valor que le doy a mi ser, se viene después del conocerse. Yo no puedo querer lo que no conozco, no puedo amar aquello que para mí es desconocido. Por lo tanto, entre más me conozco, más posibilidad de alta estima puedo tenerme a mí mismo. Entre más autoestima, tratamos con más respeto a las personas que están con las que nos relacionamos. ¿Por qué? Porque si yo me respeto, voy a respetar también al otro en mis relaciones, ¿ya? Cuando hablamos de respeto por sí mismo, entonces yo puedo transferir ese respeto a otra persona tratándolo de la misma manera, con mucho respeto. Tenemos muchas más oportunidades de entablar relaciones enriquecedoras cuando tenemos una autoestima alta. ¿Por qué? Porque dentro de las AES tengo esta apertura al diálogo con otros, ¿ya? Entonces, otro también de esa misma manera. Acepto con orgullo las propias habilidades y capacidades y reconozco también las fallas y debilidades sin sentirme devaluado. Es decir, objetivamente yo sé
cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Mis fortalezas las reconozco con orgullo, digo, pucha, qué bueno, yo tengo estas capacidades, qué sé yo, pero también con honestidad reconozco cuáles son mis fallas y debilidades. Ahora, ¿qué hago con ellas? Tengo que tratar de superarlas, que pasen al lado positivo, ¿cierto? O que se noten lo menos posible, ¿ya? Pero desde allí se va construyendo o reconstruyendo una autoestima que tiende a ser fija, ¿ya? A mantenerse en un valor estable, ¿ya? Las personas que dependen mucho de el entorno o de lo que diga el entorno, probablemente tengan oscilaciones respecto de su valor de autoestima, el valor que tienen para sí mismos, ¿ya? Entonces la idea es que en esta autoestima que nosotros vamos a desarrollar, en este valor que le voy a dar a mi propio ser, me mantenga estable y que no me sienta devaluado o menospreciado por otro a propósito de un comentario que hizo una persona, ¿ya? Entonces, debo asumirlo como una crítica constructiva, ¿ya? Y luego procesar esa información para tratar de mejorar, ¿ya? Chiquillos, eso era el primer tema que tiene que ver con autoestima y autoconcepto. Lo que aparecía allí era una actividad que se iba a realizar en presencial, pero que obviamente en las condiciones en las que estamos no la podemos realizar. Bien, vamos a hacer un ejercicio parecido a lo que hicimos la semana pasada, en donde les vamos a ir revisando conceptos y usted va a ir colocando a modo de asociación libre la primera palabra que se le ocurra para asociarla a este concepto. Vamos primero con el concepto autoconcepto. ¿Con qué relaciona usted la palabra autoconcepto? Lo primero que se le ocurre. Vamos, vamos, que se puede. Con un valor personal, ya. Recordemos, Diego, que el autoconcepto venía desde las ideas, desde la creencia. Ya, ¿cómo me conozco yo a mí mismo? Bien, Pamela. Ideas propias, bien. ¿Cómo se ve uno mismo? Perfecto. ¿Desde la idea o desde la creencia? Ya es algo más objetivo, ¿ya? Distinto a autoestima. Autoestima, bien, Patricia, rasgos físicos corresponden a autoestima. ¿Cuál es la palabra clave? Es como uno se siente consigo mismo, los valores que se le da a uno mismo. ¿Correcto, Diego? Ahora sí, ese es el concepto adecuado para autoestima. El valor personal, muy bien, Patricia, que le asocio a mi idea de mí mismo, ¿cierto? Entonces, para clarificar bien y para que lo entienda como desde el punto de vista así como pedagógico, bien como extremo y asociado a algo que les pueda quedar como eh, lo puedan asociar más rápidamente. Autoconcepto, si usted quiere, lo voy a asociar a la imagen del cerebro. ¿Por qué? Porque es a nivel cognitivo, mental. Tengo ideas, creencias respecto de lo que me pasa o cómo soy. Por otro lado, la autoestima la voy a asociar a la figura del corazón porque se relaciona con el afecto, con el aprecio, con la estima, con el valor que yo le doy a mi propio ser. ¿Ya? Entonces, pedagógicamente se lo estoy explicando para poder entenderlo mejor. No es que sea tan radical esta división, no podemos separar esta construcción, ¿ya? Recuerde que también hay un primer peldaño en donde yo construyo mi imagen propia a partir de ideas, ese es el autoconcepto, y luego viene, luego que he construido este concepto, le voy a dar un valor, y esa es la autoestima, ¿ya? De manera separada, en etapas separadas, o sea, eh, opuestas o distintas, sino que son complementarias, ¿ya? Pero es para explicarlo más pedagógicamente, se separan para poder distinguirlas.
Muy bien, hablemos de las AES de la autoestima. ¿De cuál se recuerda usted? Todas las características que empezaban con la letra A y que me dan cuenta de qué es lo que es la autoestima o qué aspectos yo considero en el valor que le doy a mi imagen personal. Autoconciencia, escucharse a sí mismo, siendo consciente de su mundo interior. Bien, aprecio, afecto. Bien, Diego, bien, Ignacio. Aceptación, muy bien, Patricia. Súper. Me gusta una que tiene que ver con la relación con el entorno. ¿Cuál sería esa? Que se las mencioné varias veces. Apertura, muy bien, Patricia. Apertura y afirmación del otro, ¿cierto? Lo reconozco al otro como alguien válido también, que vale, igual que mi autoestima. Y hay una que tiene que ver con eh, cuidarse. Bien, bien, Diego. Cuidarse, atender, saber escuchar las necesidades de uno mismo. Muy bien, Diego. Excelente. Bien, chiquillos. Ahora, ¿qué relación tiene el éxito personal con la autoestima? ¿Qué relación tiene el éxito personal con la autoestima? ¿Cómo podría decir yo? A mayor autoestima, ya, muy bien, Patricia, uno se enfoca. Con mayor autoestima es probable que, claro, como muy bien dice Felipe, encuentre o llegue mejor al éxito personal. Muy bien. Que si uno tiene la autoestima más alta, genera confianza y permite realizar sus metas con mayor facilidad. Excelente, Diego. Muy bien. Patricia, es mucho más fácil, ¿cierto? Es el primer peldaño para lograr el éxito personal. Muy bien. Ahora yo digo una frase y usted me va a decir a qué se relaciona. Si yo tengo una alta autoestima, voy a ser capaz de encontrar lo bello incluso en momentos de caos. Quiere decir que a mayor autoestima hay mayor, y ahí viene una palabra. Láncese nomás, y no importa si está bien o está mal. Sí. Ya, resiliencia, cerquita, Patricia. Aceptación, énfasis, dame, no importa, si aquí estamos aprendiendo, dele nomás. Respeto, ¿qué era encontrar lo bello a pesar de que estemos viviendo una situación de caos? Se me pueden ocurrir muchas más cosas. Ser positivos, ¿ya? Se me pueden ocurrir muchas cosas, incluso estando en una situación de caos, para poder salir de esa situación. Por lo tanto, soy más, a ver si llegamos a la palabra. Ya, sí, la autoestima también me permite ser asertivo, pero no llegamos a la palabra todavía. Cuando yo encuentro algo bello a pesar del caos, es ser creativo, porque tengo otra mirada, ¿ya? Ya, otra cosa. Cuando yo tengo mayor autoestima, soy capaz de enfrentar las adversidades y sobrepasarlas de mejor manera. Quiere decir que a mayor autoestima soy más. Si logro sobrepasar los problemas, tolerante, no Pame. Si logro sobrepasar los problemas o superar las adversidades,
preparado, sí, tengo una serie de herramientas como para poder salir adelante, pero el concepto aquí es, a mayor autoestima, soy más resiliente, soy capaz de superar las adversidades, ¿cierto? Ya. Otra más. Si soy capaz de establecer una buena relación con las personas, desde el respeto, desde una comunicación sincera, quiere decir que a mayor autoestima soy más, y lo habían puesto arriba hace poquito, a mayor autoestima soy más para comunicarme con el otro, para abrirme al entorno. Asertivo, muy bien, asertivo. Bien, Patricia. Darlene, resiliente es esta capacidad de poder sobrepasar o superar adversidades, ¿ya? Más que comunicarme bien con el entorno, porque eso es asertividad, ¿ya? Desde el respeto, desde las buenas formas, asertividad. Ya chicos, vamos a pasar entonces ahora al otro tema, que es emociones. Y aquí ustedes van a ver que se... Uy, ustedes van a ver que se van a sentir muy identificados porque estas emociones es un lenguaje muy común para ustedes, porque finalmente las emociones tienen un rol social también, ¿ya? Y dentro de ese rol social está esta capacidad que hemos desarrollado a través de las redes sociales de comunicar cómo me siento o cómo reacciono frente a una situación determinada, a un comentario, una noticia, una foto, etcétera, ¿ya? Y por eso somos capaces de reconocer en estas caritas, los famosos emoticones o emojis, eh, estas emociones. Es muy fácil como reconocerlas, ¿cierto? Si se las planteo así. Sin embargo, hay algo más allá y que nos cuesta definir con palabras una emoción. En general, uno dice que ¿qué es una emoción? No, simplemente es difícil de poder contestar. Pero aquí vamos a entender el concepto de emoción como una especie de mecanismo que tiene nuestro organismo que se activa cada vez que tenemos una situación de emergencia o es como nuestro sistema de alerta frente a una situación que nos pone en peligro o que anticipa una situación que es distinta a la que yo espero. ¿Qué son las emociones entonces? Son mecanismos que utiliza el cerebro para actuar bajo una situación de emergencia ante circunstancias cognitivas y sociales, ¿ya? Son absolutamente reales, las emociones son reales, es algo que verdaderamente nos pasa. Y como nos pasa, no está separado de nuestro cuerpo, de lo físico. ¿Por qué? Porque estas emociones activan todo un mecanismo a nivel fisiológico que tiene una serie de reacciones eh, que cambian al interior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, activar el ritmo cardíaco, acelerando las pulsaciones por minuto, generando sudoración, por ejemplo, en las manos, ¿cierto? Entonces, esta emoción genera una conducta específica, ¿ya? Cada una de las emociones genera una conducta específica que puede ser positiva o negativa. No es que las emociones sean positivas o negativas, las emociones son neutras, son y ya está, ya existen, son reales, pero no les puedo dar un valor a la emoción, pero sí le puedo dar un valor a esta conducta específica que me hace sentir agradado, de acuerdo a lo que pase con la emoción, o desagradable. Un like y un dislike,
¿cierto? Entonces ahí yo puedo expresar que es positivo o negativo este efecto que tiene en mí, ¿ya? Entonces, estas emociones influyen significativamente, mire en qué cosas, en la motivación, en el aprendizaje, en la memoria, en la toma de decisiones y en la forma de pensar, en todos los sistemas del cuerpo y en el movimiento. Imagínense usted el potencial que tenemos nosotros en las emociones si sabemos canalizarlas de buena manera. ¿Mm? Como les decía, no es que la emoción sea positiva o negativa, sino que el efecto que tiene sí es, eh, puede, eh, puede generar una sensación de agrado o de desagrado. ¿Qué funciones tienen las emociones? Cumplen una función adaptativa, cumplen una función social, ¿ya? Y esa es la que ustedes manejan más bien a través de las redes sociales, ¿cierto? Que es comunicar el estado emocional. Y para eso están los emoticones. Entonces, en la función social, las emociones comunican. En la función adaptativa, preparan al organismo para la acción. Y en la función motivacional, mueve a la acción, dirige la conducta, la orienta y la mantiene en el tiempo. Bien, vamos a ver una clasificación de las emociones según su naturaleza o según la esencia que tiene cada emoción. Por un lado, tenemos las emociones que son primarias, básicas o innatas, ¿ya? Las que vienen en el individuo desde siempre, ¿ya? Venimos ya programados con este equipo de emergencia, digamos, este kit de emergencia que nos hace reaccionar de manera instintiva, no es racional, no pasa, digamos, por un tema consciente, sino que se activa rápidamente de manera automática, ¿ya? Entonces, cuando funcionamos desde las emociones, es algo automático y por eso a veces cuesta tanto controlarlo, ¿ya? Cuando actuamos desde las emociones primarias, básicas o innatas. Y allí tenemos las más básicas que son el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. Por otro lado, tenemos aquellas emociones que son más bien sociales, que las hemos ido aprendiendo con el tiempo y que por lo tanto eh, están muy mediadas por la experiencia que yo he ido acumulando respecto de la relación con el otro, ¿ya? Entonces, como son más complejas, son aprendidas, cumplen un rol adaptativo también, ¿ya? Hace que la persona se desenvuelva en el entorno de una manera determinada, ocupando esta emocionalidad, este tono emocional, ¿cierto? Frente a ciertas situaciones. Entonces, estas secundarias serían los celos, la vergüenza, la culpa y el orgullo, ¿ya? Vamos a comentar algunas de las emociones y cómo se siente en el fondo, qué es lo que pasa con nosotros cuando experimentamos este tipo de emociones. Por eso les decía que cuando ustedes, por ejemplo, en el rol social, en la función social que tienen las emociones, ustedes se manejan muy bien porque se pueden comunicar desde la emoción a nivel de redes sociales, a nivel virtual. Pero siento yo que es mucho más difícil comunicarse en el cara a cara respecto de la emocionalidad. ¿Mm? A veces cuesta expresar con palabras, ¿ya? Claro, nuestros gestos nos delatan o son más visibles, ¿cierto? Pero desde el lenguaje verbal es más complejo poder definir qué es lo que me está pasando. Ya, y aquí tenemos algunas que son innatas, como el miedo, la alegría y la tristeza, esas son innatas, y una social que es la vergüenza. ¿Ya? En el caso del miedo, ¿qué es lo que pasa allí? Se activa este sistema de emergencia, de alarma, porque el organismo reconoce que hay peligro alrededor y por consiguiente desea eludirlo. Es un mecanismo de sobrevivencia finalmente. ¿Ya? La alegría es un estado interior de frescura, de luminosidad, ¿cierto? Cuando uno está alegre se le nota en la cara, como que anda, incluso está más luminoso, una,
proyecta una energía, disposición, te mueve a la acción, ¿cierto? Desde la apariencia hasta en los actos se nota cuando una persona está alegre. La tristeza también es un estado afectivo desagradable. No es que la emoción de la tristeza sea negativa, sino que es un estado afectivo, o sea, como yo estoy, genera desagrado, a nadie le gusta andar triste, ¿ya? Se acompaña de un deseo de alejamiento, de aislamiento, ¿cierto? Y de pasividad. Cuando una persona está demasiado triste, eh, tiende a, la reacción del cuerpo es como irse para adentro, ¿cierto? Es eh, como enrollarse, como desde lo físico incluso curvarse y eh, a quedar como inmóvil también, ¿cierto? No hay motivación para la acción, ¿cierto? Entonces es complejo de repente salir de ese estado. Por último, la vergüenza, que es una de las secundarias complejas o aprendidas, ¿cierto? Emoción, está este estado de ánimo de como penoso, ocasionado por la pérdida real, presunta o temida de la propia dignidad. ¿Ya? Es como estar expuesto a una situación en donde quizás se van a burlar de mí o me van a mirar con otros ojos. Entonces, este mecanismo también actúa eh, desde la conciencia, porque claro, por ejemplo, si yo tengo vergüenza de hablar en público, cada vez que me vaya a enfrentar a esa situación, yo aprendí que mi cuerpo, mi organismo reaccionó en una primera situación con vergüenza, por lo tanto ya lo replico, lo repito eh, constantemente ese patrón y me cuesta salir de ahí, claro. Entonces tengo que mentalmente o conscientemente generar mecanismos que me impidan que mi organismo saque esa cosa de la vergüenza y de lo penoso de la situación. La ira. La ira también es una de las emociones que son innatas, básicas, ¿cierto? Primarias, porque es una emoción de las más desagradables que hay y se desarrolla cuando yo encuentro que frente a mí tengo un obstáculo que salvar, que pasar, que traspasar, una valla, una barrera que me impide satisfacer mis necesidades de toda índole, de alimentación, una necesidad psicológica, de aprecio, por ejemplo. Ya, no está eso. Yo encuentro que me enfrento a una barrera ahí, a algo que me impide desarrollar. Entonces, ¿qué ocurre allí? Tiendo al, al descontrol, ¿cierto? La ira, la rabia, y es muy se manifiesta con mucha acción, pero una acción que más bien destruye, no construye. ¿Ya? Es una de las emociones más desagradables junto a la tristeza. Asco, emoción que provoca huida o rechazo ante estímulos que consideramos potencialmente peligrosos o molestos, física o mentalmente, especialmente en la valoración moral. Esta también es de desagrado, ¿ya? Pero uno lo puede manejar un poco mejor. La sorpresa es una emoción neutra, ¿ya? ¿Por qué? Porque me pone en una situación de esperar, como de expectativa. Estoy atento a una situación que puede ocurrir, entonces me quedo como ahí sin a la espera, pero sabiendo que se va a producir un cambio en las condiciones. Entonces, después de la sorpresa, va a venir a lo mejor la alegría o la tristeza o la ira, ¿cierto? O la vergüenza después de una sorpresa, ¿ya? Entonces, esta es una emoción neutra, pero que activa este sistema de alerta y me mantiene así como atento frente al cambio que se va a provocar. Empatía. La empatía corresponde a una, esto también es secundaria, la empatía, ¿ya? Porque se aprende, uno aprende a ser empático, ¿ya? De acuerdo a las relaciones sociales que hemos tenido con el entorno. La empatía corresponde a la identificación mental y afectiva
de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Ejemplo, frente a un otro que está triste, ¿qué hago yo? Sé lo que le está pasando, entonces cognitivamente a nivel mental yo sé qué es lo que está pasando, qué es lo que le sucede, lo entiendo desde lo cognitivo, pero también me conecto desde lo afectivo y podría desarrollar esta capacidad de sentir con el otro, compadecer, estar con el otro o acompañar al otro, ¿ya? Es una muy buena emoción practicar la empatía desde, desde las relaciones con el entorno, ¿ya? Atención a este cuadrito porque acá nos va a ordenar en términos conceptuales la emoción, el afecto afín, es decir, cómo me siento yo frente a esa emoción y cuál es la función que tiene. Recuerde que las funciones que tenían las emociones eran tres, una adaptativa, una social y una tercera que era, bien, reconozcamos entonces, las emociones son miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. ¿Qué afectos o cómo me siento yo durante el miedo? Hay ansiedad, incertidumbre, inseguridad. ¿Cuál es la función? Es protección ante la anticipación o amenaza de peligro. Quiere decir que aquí hay una función adaptativa. ¿Ya? Sorpresa, sobresalto, admiración, desconcierto. Me orienta hacia la novedad. ¿Ya? Si pusieron motivación, esa era una de las funciones de la emoción. Perdón. Quedamos en aversión, disgusto, asco, repugnancia. Hay un rechazo, distanciamiento del objeto aversivo o insano. También esa es una función adaptativa. Ira, rabia, enojo, furia, irritabilidad. Destrucción de algo es la función que consideramos que nos perjudica o que obstaculiza nuestros deseos. Alegría, contento, diversión, euforia. Hay una reproducción de un suceso positivo, ¿ya? Tristeza, pena, pesimismo, soledad. ¿Y cuál es la función de la tristeza? Miren, fíjense bien, ¿para qué sirve estar triste? Sirve para reintegrar a la persona. Ya hay un proceso de reintegración personal. ¿Han escuchado decir que cuando hay personas que han pasado por una pena muy grande o por un dolor profundo, luego que salen de este dolor, tienen, o cuando toman la decisión de salir de ese estado de tristeza, eh, dicen, no, tengo que rearmarme, tengo que salir de esto, tengo que construirme de nuevo. Ya de ese dolor, de la tristeza, surge esta reintegración personal. Es decir, la persona es capaz de volver a armarse y recuperarse. Esto es lo que les explicaba yo, que en cada una de las emociones hay respuestas fisiológicas, es decir, hay un correlato, por un lado la emoción y por otro lado está el correlato de lo fisiológico. Bien, entonces, ¿qué sucede allí? Hay aceleración del ritmo cardíaco, sudoración o cambio electrodermal. Es como cuando uno dice en términos más coloquiales, uy, se me pusieron los pelos de punta. Uy, mira, me dio como escalofríos. El aumento de la tensión muscular, uno frente a una emoción está mucho más tenso, ¿cierto? Hay modificación de los movimientos peristálticos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el esófago hasta el intestino grueso voy a tener más movimientos que esto permite el avance del bolo alimenticio o de lo que hemos comido y por lo tanto pudiera generar esto personas que tengan colon irritable, porque a mayor modificación de los movimientos peristálticos, más rápido expulso aquello que he ingerido. Puede haber temblor de manos o de piernas, cambio en la presión arterial. Son fisiológicamente a la
emoción. Ya. Eso era, chicos, respecto del material de emociones de la clase del día de. Recuerdo entonces, semana 13. Vamos a ver si respondieron motivacional. A ver. Bien, Patricia, súper bien, motivacional. Perfecto. Ya, hacemos el mismo ejercicio entonces respecto de cómo vamos relacionando algunos términos. ¿Ya? Primero, ¿qué es una emoción? Lo primero que se le ocurra lo coloca en el chat. ¿Qué es una emoción? ¿O qué son las emociones? No, Pamela, no es un sentimiento. Son mecanismos, muy bien, Ignacio, son mecanismos que me permiten reaccionar frente a qué, una situación de qué, de emergencia. Muy bien, Ignacio. Recuerde que las emociones son como esta especie de sistema de alerta que tiene nuestro organismo para poder reaccionar frente a una situación que probablemente implique peligro, emergencia y que el organismo tiene que intentar sobrevivir. ¿Ya? Históricamente, uno pudiera decir que este es el primer medio de comunicación o de expresión que tiene el ser humano, digamos, desde lo histórico, estoy hablando desde lo histórico, desde lo primitivo, desde el origen del ser humano, para dar respuesta al entorno. ¿Ya? Entonces, imagínese usted los primeros hombres que habitaron en la Tierra, cómo eran capaces de expresarse si en algún minuto no había un lenguaje verbal propiamente tal. Existía esta forma, desde la emoción, por eso llamamos las emociones primitivas, primarias, innatas, las que vienen. Es la primera forma. Un bebé cuando recién nace y no tiene lenguaje verbal, oral, ¿cierto? Pero sí tiene esta capacidad de demostrar su gusto o su disgusto frente a una situación. ¿Y qué quiere decir eso? Que están actuando las emociones. ¿Ya? Ya, chicos, ¿cómo clasificamos las emociones? Dijimos que hay unas de un tipo y otras de otro tipo. Me va a decir las primeras y las segundas. Bien. ¿Por qué se caracterizan las emociones cuando las clasifico? No, Darlene, las emociones yo no las puedo clasificar como positivas o negativas. Recuerde que lo que me hace sentir este sentimiento de desagrado es la reacción que genera esta emoción, pero las emociones no son negativas y positivas. Las emociones pueden ser primarias, innatas, ¿ya? Y las sociales aprendidas o secundarias. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles eran aquellas que son primarias, innatas y que vienen ya en nuestro ADN ya y en nuestra configuración como ser humano? ¿Cuál es ese primer sistema de alerta? El miedo, la alegría, muy bien, Diego. Me falta la ira, muy bien. Ya, esas son como, me falta la tristeza, me falta el asco o esta sensación de desagrado. Acuérdense de la película Intensamente. Estaban súper bien caracterizadas las emociones. ¿Se acuerdan el señor que tenía la cabeza en llamas? La sorpresa, muy bien, muy bien. Ya. Vamos a ver entonces ahora las que son secundarias, sociales o aprendidas. Yo las aprendo con la relación en el entorno. ¿Cuáles podrían ser?
Vergüenza, muy bien, celos, vergüenza, empatía, ya, bien, se aprende. El orgullo también está, ¿cierto? La culpa, muy bien, excelente. Ahora, ¿cuáles eran las tres funciones que cumplen en general todas las emociones? Como modo general, no en particular cada una, sino que a modo general, ¿cuáles eran las tres funciones? La que practican ustedes constantemente a través de las redes sociales. Bien, Diego. Adaptativa, la que prepara para la acción. Muy bien. La que dirige mi conducta o la orienta. La función social es la que comunica. Muy bien, comunica la emoción. Y por último, la que dirige mi conducta, orienta la conducta, mantiene la conducta, la motivacional. Muy bien, Diego. Muy bien. Ya. ¿Cuáles eran las emociones que provocaban mayor desagrado en el ser humano? Mencionamos a lo menos dos. Una que es la más del repertorio comportamental y después viene otra que es absolutamente necesaria. Son de las primarias, por si acaso, pero generan un gran impacto porque lo que viene es, bien Patricia, muy bien, la ira. Esa es la primera y la más desagradable, porque tiene un alto impacto, ¿cierto? Es muy intensa, ¿ya? Como la película, intensamente. Y luego de esa, ¿cuál es la otra que provocaba más esta situación o esta sensación de desagrado, aparte de la ira? Ya el asco, ya, o la repulsión o el rechazo, ¿cierto? ¿Qué más? Hay otra más que también es desagradable, la tristeza. Muy bien, Patricia, súper. Ya, quedémonos ahí en la tristeza. ¿Qué función tiene la tristeza? ¿Cómo se expresa? Tratemos de recordar el cuadrito donde aparecía la emoción, el afecto y cómo y cuál era la función que tenía. La tristeza tenía un afecto, ya, la función era rearmar, reconfigurar a esta persona, ¿cierto? Volver a sacarla de dónde estaba esta persona en la tristeza, cuál es el lugar que tiene esa persona. Aislamiento, pasividad, muy bien. Se trata de refugiar, eh, reabrir la falta de motivación. Ya, bien, bien Patricia, muy bien. Bien chicos, estamos llegando al final de la clase. Les agradezco muchísimo la participación. Es bueno que se atrevan a decir, a escribir, a colocar. Recuerde que estamos ya terminando el semestre y por lo tanto lo único que les envío de todo corazón es un fuerte ánimo para enfrentar estas semanas que nos quedan, porque no es solo el término del semestre en mi asignatura, sino que en la mayoría. Por lo tanto, va a ser un esfuerzo importante para que puedan terminar bien este semestre, pero tenga presente, alta autoestima. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Muchas posibilidades de tener un éxito personal, ¿ya? Y control de las emociones, ¿ya? Enfoques en emociones que le puedan generar agrado, ¿ya? Yo sé que es bien complejo porque cuando estamos bombardeados de malas noticias durante todo el día es muy difícil, ¿ya? Pero trate de llenarse de cosas que le aporten positivamente, que lo mantengan con el ánimo arriba y que podamos enfrentar este fin de semestre de buena manera. ¿Ya? Les voy a pedir que no se salgan todavía para sacar la foto de la asistencia y les aviso por el chat cuando esté ok.